Hola a todos, hoy vamos a resolver un problema típico de roce. Este es un problema de roce de desplazamiento y en este problema tenemos dos cajas A y B y cada una de estas masas tiene 6 kilogramos para A y 18 kilogramos para B. Estas están conectadas en un sistema articulado sin peso. Nos piden determinar la fuerza vertical P máxima que pueda aplicarse en este punto que está acá sin causar ningún movimiento. El coeficiente de fricción entre los bloques o entre las cajas y las superficies es de 0,3. Este es un roce estático. También nos preguntan, ¿las vigas de madera se comprimen? Justifique. Vamos con el problema. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos una fuerza P que se va a transmitir hacia las cajas. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es ver cómo se va a distribuir esta fuerza P. Entonces tenemos que encontrar cómo afecta la fuerza P en las cajas A y B. Para esto vamos a hacer equilibrio de partícula en este punto que está acá, que le voy a llamar el punto C. Y nos va a permitir conocer cómo se va a distribuir la fuerza por los brazos de la madera. Entonces aquí tenemos nuestra partícula y nosotros vamos a hacer un equilibrio en ese punto. Por lo tanto debemos incluir todas las fuerzas que van a actuar sobre ese punto. Vamos a tener la fuerza P hacia abajo. Vamos a tener una fuerza que me va a producir este brazo, que se va a llamar FA. Y lo mismo con el brazo de la caja B. Entonces ya tenemos todas las fuerzas que actúan sobre ese punto que está ahí. ¿Para qué queremos hacer esto? Bueno, porque si nosotros conocemos la fuerza que ejerce ese brazo en ese punto, por este lado de acá, vamos a conocer la fuerza que ejerce sobre la caja. Eso es súper importante. De igual manera para B. Tenemos esta partícula y tenemos estas tres fuerzas que actúan sobre la partícula. Ahora podemos hacer equilibrio de partícula. Hacemos equilibrio en el eje Y. Nos va a quedar P es igual, este ángulo que está acá vale 30. Por lo tanto, la componente horizontal, que es esa que está ahí, va a utilizar el seno. Y esta que es la vertical va a utilizar el coseno. Entonces ahora estamos haciendo sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0. Por lo tanto utilizamos el coseno y nos queda esa expresión que está ahí. Y de igual manera para el eje X. Ahora utilizamos el seno. Aquí nosotros podemos despejar en función de P las fuerzas FA y FB. Perfecto. Hasta ahora vamos bien. Solamente lo que hemos hecho es equilibrio de partícula en el punto C. ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, porque yo quiero saber cómo se distribuye esta fuerza P en las cajas A y B. Entonces aquí tenemos el resumen, la fuerza FA y la fuerza FB. Y queremos ver cómo van a afectar estas fuerzas a las cajas. Entonces nosotros aquí tenemos el dibujo de nuestro sistema, pero separado. Tenemos acá la rótula, tenemos acá la viga de madera, la otra viga de madera, la caja A y la caja B. Entonces nosotros dijimos que en nuestro equilibrio de partícula esta partícula que está acá iba a sentir hacia allá una fuerza FA, hacia allá una fuerza FB y hacia abajo una fuerza P. Pero nosotros sabemos que en este punto que está acá, en la unión entre la viga de madera y la rótula, debe estar en equilibrio. Por lo tanto, la viga de madera, para que esté en equilibrio con la rótula, debe sentir una fuerza en esa dirección, en ese punto, de FA. Ahí esas fuerzas se van a cancelar, porque acuérdense que dijimos que la fuerza FA es la fuerza que me genera esta viga de madera, o que me va a transmitir esta viga de madera. Para que esta madera esté en equilibrio, debe haber una fuerza FA en ese sentido. Y para que el punto de la caja con la viga esté en equilibrio, debe haber una fuerza en ese sentido. Perfecto. Tenemos que esa fuerza se cancela con esa fuerza y esa fuerza se cancela con esa fuerza. Perfecto, eso es equilibrio. Vamos a hacer lo mismo para este lado que está acá, de manera rápida. Entonces, hay una pregunta que nos dicen, ¿las vigas de madera se comprimen? Nosotros tenemos que estas son las vigas, esa con esa que está ahí. Y para que se compriman, FA debe ser positivo. Para que estas se estiren, FA debe ser negativo. Entonces nosotros vamos acá a FA y FA depende de P. Entonces, para que FA sea positivo, P debe ser positivo. Si es que P es positivo, esta viga que está acá se está tratando de comprimir. El sistema lo está tratando de comprimir. Y tiene mucho sentido. ¿Por qué tiene sentido? Bueno, porque si nosotros tenemos esta viga de madera acá y yo la empujo con un P hacia abajo, obviamente esta viga se va a estar comprimiendo. Y lo mismo para esta viga que está acá. Ahora que ya sabemos cómo se va a transmitir nuestra fuerza P en la caja,
vamos a hacer un DCL de ambas cajas. Esta pesa 6 kilogramos. Si lo multiplicamos por 9,8, vamos a tener acá una fuerza en newton de 58,8 newton. Además, recordemos que vamos a tener una fuerza normal que la podemos llamar NA. Vamos a tener la fuerza que me va a producir el brazo de madera, que va en ese sentido, que se llama FA. Y recordemos, como tenemos un coeficiente de fricción entre el bloque de madera y la superficie, se nos va a producir una fuerza de roce. Esta da lo mismo la dirección que ustedes la coloquen, porque si es que le da negativo, quiere decir que la fuerza de roce iba para el otro lado. Entonces, este es el DCL de la caja A y vamos a hacer lo mismo para la caja B. Tenemos el peso de la caja que es 18 kilos por la gravedad que es de 9,8 y nos da un resultado de 176. Tenemos una fuerza normal que le vamos a llamar NB y recordemos que la fuerza que nos producía el brazo sobre la caja va en esa dirección, por lo tanto esto es FB y nos falta la fuerza de roce. Yo la voy a colocar para ese lado y le vamos a llamar fuerza de roce P. Entonces ya tenemos nuestros dos DCLs y ahora tenemos que hacer equilibrio. Voy a escribir aquí las ecuaciones de equilibrio rápidamente, sumatoria NGX, sumatoria NGY. Aquí están. Recordemos que nosotros queremos encontrar la fuerza P máxima para que este sistema mantenga el equilibrio. Entonces recordemos la condición crítica de roce. La condición crítica de roce es esta que está acá. ¿Qué quiere decir esto que está aquí? Bueno, quiere decir que justo antes que se mueva la caja, la fuerza de roce vale el coeficiente estático por la normal del cuerpo. Entonces, esta es la condición crítica. Esto va a ocurrir justo antes que la caja se empiece a mover. Eso es muy importante. No es que la fuerza de roce siempre es esa. No, esta es la fuerza de roce máxima y se produce justo antes del movimiento de la caja. Vamos a aplicar esta condición para ambos DCLs y vamos a ver cuál es el resultado del P y nos vamos a quedar con el resultado más chico. ¿Por qué nos vamos a quedar con el resultado más chico? Supongamos esta caja se mueve con un P igual a 700 newton y esta caja que está acá se mueve con un P igual a 800. Entonces, ¿cuál es la condición crítica para P? Bueno, es la condición para que ninguna de las dos cajas se mueva, por lo tanto, va a ser la más pequeña. Vamos a hacer exactamente eso. Hay diferentes métodos y yo les voy a enseñar el que para mí es más fácil. Yo voy a aplicar la condición para ambos casos. Esa condición que está ahí. Acá tenemos que la fuerza de roce A es igual a la normal de A por el factor de fricción. Y lo mismo para la caja B. Me voy a enfocar primero en la caja B. Entonces acá yo del equilibrio, yo sé que la fuerza de roce es 0,577 P, que es eso que está ahí. Y esto, la condición crítica, es la que yo puse acá arriba, 0,3 por la normal. Entonces de aquí yo despejo P y me va a dar el P máximo. Este P máximo, que es de 91,76 newton, es el P que yo debo producir aquí para que se mueva la caja B. Entonces me dio de 91. Haciendo exactamente lo mismo para la caja A, tenemos acá que la fuerza de roce es igual a esto que está aquí. Lo igualo al factor de roce por la normal, que es esta que está acá, la normal. Notemos que acá es 1.55 por P por coseno de 30 y eso es igual a P. Ya lo reemplaza al tiro. Y despejo P y me da que el P máximo para que esta caja se mueva es de 63,56. Por lo tanto, yo me debo quedar con el mínimo de estos dos. ¿Por qué? Porque si P vale 91, esta caja A se va a mover. Pero si es que el P vale 63,56, esta caja no se va a mover y esta caja tampoco se va a mover. Por lo tanto,
el P máximo para que este sistema que esté aquí se encuentre en equilibrio es de 63.56 newton. Ahora nos queda una pregunta pendiente. Las vigas de madera se comprimen y ahora nosotros sabemos que nuestro P es positivo. Y si nuestro P es positivo, la fuerza FA y FB son positivas. Por lo tanto, esta viga de madera y esta viga de madera se están comprimiendo.